Drew Scott, un hombre que siempre se destaca por su brillante sonrisa y su imagen alegre. Siempre brinda a los demás un sentimiento de felicidad y confianza. Pero detrás de esa apariencia hay un alma que muchas veces se ha hundido en una tristeza profunda que pocas personas pueden reconocer. Un hombre como Drew, famoso por su capacidad de hacer que las personas se sientan a gusto y por tener siempre una visión optimista de la vida, lleva dentro de sí un dolor que solo aquellos que realmente entienden a uno mismo pueden sentirlo. Drew Scott, que se ha dedicado incansablemente a su trabajo, especialmente en la industria de la televisión, siempre ha sido amado por millones de espectadores en todo el mundo. Fue una parte integral de exitosos programas de televisión como Property Brothers, donde él y su hermano Jonathan Scott ayudaron a familias a transformar casas antiguas en casas vibrantes y modernas. La imagen de Drew siempre está asociada con el trabajo duro, la dedicación y una energía positiva incesante. Sin embargo, hay una verdad que pocas personas saben. Detrás de la pantalla, Drew Scott no siempre se siente feliz. La tristeza de Drew Scott, una tristeza difícil de expresar con palabras, no es algo que pueda reconocerse fácilmente en su trabajo o en su vida. Drew ha pasado muchos años enfrentando un sentimiento de vacío en su alma. A pesar de lograr el éxito, tener una familia feliz y una carrera brillante, Drew todavía siente que hay un vacío irrellenable en su corazón. Cada vez que cae la noche, cuando las luces del escenario se apagan y el mundo exterior vuelve al silencio, regresa esa soledad y tristeza. La historia de Drew Scott, un hombre fuerte y confiado en la pantalla, es en realidad una serie de emociones encontradas. El largo viaje que atravesó Drew demostró que, a veces, las personas con la apariencia más fuerte tienen que enfrentar una tristeza profunda que no pueden compartir con nadie. El propio Drew ha luchado repetidamente con sentimientos de inseguridad y ansiedad sobre sí mismo. En los momentos más difíciles, cuando toda la luz se centraba en los éxitos que había conseguido, Drew sentía una tristeza inmensa, un sentimiento que no se podía explicar con palabras. Parte de esa tristeza proviene de la pérdida, no solo en el trabajo, sino también en las relaciones personales. Aunque tiene una esposa maravillosa, amigos cercanos y una carrera próspera, Drew no puede evitar sentirse abandonado a veces. El amor que siente por quienes lo rodean es innegable, pero a veces todavía siente que le falta algo importante, algo que por mucho que haga, todavía no lo encuentra. La esposa de Drew, una mujer que está a su lado en cada momento, compartió parte de esta historia. Ella entiende mejor que nadie a lo que se ha enfrentado Drew a lo largo de los años. En conversaciones profundas, dijo que Drew es una persona que rara vez muestra sus verdaderos sentimientos. Es alguien que siempre ríe y bromea, siempre creando un ambiente alegre, pero por dentro es un alma muy sensible. Su esposa dijo que a veces Drew siente que las expectativas de todos son demasiado grandes y eso se convierte en una carga para su corazón. Cuando una persona ha logrado demasiado éxito, a veces también se sentirá sola en esos logros, porque no puede compartirlos sinceramente con nadie. Drew tiene una gran tristeza, dijo. No es porque no tenga nada de qué estar feliz, sino porque a veces siente que no puede compartir todas las emociones de su corazón. Es alguien que siempre quiere que todo sea perfecto, pero a veces esa perfección es una carga. Drew no es alguien que acepte fácilmente los cambios en la vida, y eso se vuelve aún más evidente cuando enfrenta desafíos personales. Siempre sintió que tenía que mantener una imagen perfecta, una imagen que todos amaban, pero en realidad, Drew luchaba con emociones opuestas dentro de sí mismo. Esas tristezas no eran simples tristezas, sino sentimientos pesados que lo hacían sentir oprimido por las expectativas que se había fijado para sí mismo y lo que otros esperaban de él. Parte de esta tristeza también proviene de la audiencia a la que ha contribuido.
Aunque Drew siempre parece feliz y satisfecho con la vida, cada vez que se encuentra con los fans, no puede evitar sentir las expectativas que ponen en él. Para Drew, parte de la responsabilidad de ser una celebridad es no poder mostrar emociones negativas y sentimientos de debilidad. Siente que, si no puede seguir llevando alegría y optimismo a quienes le rodean, se convertirá en un fracaso. Pero estas presiones son la fuente de la profunda tristeza que debe soportar. Aunque Drew estaba agradecido por el amor y el cuidado de su familia, amigos y público, siempre sintió que no podía escapar de una gran soledad. Esto se volvió aún más claro cuando sintió que, por muy exitoso que fuera, no podía encontrar una comprensión completa de los demás sobre las emociones que estaba atravesando. Porque en el mundo de las celebridades en el que vive Drew, todo debe ser de colores brillantes, sin lugar para la debilidad o la tristeza. Sin embargo, a pesar de que Drew Scott tenía una enorme tristeza en su corazón, siempre trató de continuar con su trabajo. Continúa ayudando a las familias y sigue llevando risas y alegría a los demás. En cada momento de su vida, Drew Scott es un hombre que nunca se rinde, aunque en el fondo de su corazón pueda estar luchando contra una tristeza indescriptible. La tristeza de Drew no es algo que pueda resolverse fácilmente. No es la tristeza que provoca un fracaso o una gran pérdida, sino la tristeza de una persona que debe mantener siempre una imagen perfecta y superar continuamente los retos que se propone. Y no importa cuánta tristeza afronte Drew, lo importante es que sigue siendo una inspiración para tantas personas, permaneciendo siempre en los corazones de sus fans. Es posible que Drew Scott nunca pueda curar completamente esa tristeza, pero ha demostrado que, no importa lo difícil que sea la vida, aún podemos superarla y seguir avanzando. Cada persona tiene sus propias historias que a veces no se pueden contar con palabras. Drew Scott, un hombre prominente y carismático en la pantalla, es un excelente ejemplo de ello. A pesar de su apariencia radiante, una carrera sólida y una familia amorosa, Drew todavía lucha contra una tristeza profunda que pocas personas pueden ver. Esas tristezas no provienen de fracasos evidentes ni de heridas evidentes, sino que provienen de cosas sutiles, pequeños elementos de la vida que solo quienes están verdaderamente cerca pueden sentir. La tristeza de Drew no es algo que se pueda ver a primera vista. Siempre mantiene la imagen de un hombre fuerte, alguien que siempre está dispuesto a ayudar a los demás, siempre llevando alegría y risas a la audiencia a través de programas de televisión. Sin embargo, lo que pocas personas saben es que detrás de esa brillante sonrisa, Drew siempre siente que hay un vacío que no se puede llenar. No era una falta de cosas materiales o carencias en la vida, sino un sentimiento invisible, un vacío que no podía explicar racionalmente. Drew Scott siempre ha vivido en un mundo donde las expectativas son inevitables. Quienes lo aman, desde el público hasta amigos, colegas y familiares, esperan que Drew siempre sea alguien que aporte alegría y optimismo. Los elogios y las miradas de admiración a veces se convierten en una carga que debe llevar sobre sus hombros. Nunca vieron los momentos en los que luchaba consigo mismo, los momentos en los que sentía que era solo parte de un ciclo interminable, siempre teniendo que sonreír y seguir complaciendo a los demás. Drew entiende que, cuando una persona alcanza la fama, cuando su nombre se asocia a una imagen consistente y no hay lugar para la debilidad, siempre debe mantener un rostro feliz y alegre. Sin embargo, dentro de sí mismo, Drew a veces no puede encontrar la verdadera alegría. Una vez le confesó a su esposa que a veces el sentimiento de soledad le llega como una fuerte ola que se lo lleva todo. A pesar de que tiene una amorosa familia a su lado, a altas horas de la noche, cuando las luces del escenario se apagan, Drew se siente perdido en su propia vida. No puede compartir esas preocupaciones, miedos o sentimientos de inseguridad con nadie.
no puede mostrar debilidad o fatiga en su alma, porque la debilidad no es lo que la gente espera de un hombre exitoso como él. Le guste o no, Drew siempre debe parecer una persona fuerte, alguien que siempre se mantiene firme ante las tormentas de la vida. La esposa de Drew, la persona en la que más confía en la vida, entiende estas cosas mejor que nadie. Ella es la única persona que puede ver a Drew cuando ya no tiene la imagen fuerte que ama el mundo exterior. Sabía que, por mucho que Drew intentara parecer una persona que siempre estaba bien y feliz, en el fondo de su corazón todavía había una tristeza indescriptible. La esposa de Drew, con su profundo amor y gran comprensión, siempre ha sido su mayor aliento. Ella nunca lo presionó para que cambiara ni hiciera nada que la hiciera sentir mejor. En cambio, ella siempre escucha, comparte y ayuda a Drew a darse cuenta de que la tristeza que lleva no es algo malo, sino solo una parte del viaje que cada persona debe afrontar en la vida. Drew Scott no es alguien que comparta emociones fácilmente, especialmente las relacionadas con la tristeza. Siempre trata de mantener esas cosas en su corazón, no queriendo molestar a los demás con pensamientos negativos. Sin embargo, su esposa siempre sabe que a veces solo un abrazo, un cálido apretón de manos es suficiente para que Drew se sienta menos triste. Sin embargo, ella no siempre puede ayudarlo a eliminar ese sentimiento de soledad. A veces, Drew solo puede superarlo por sí solo, enfrentando solo los pensamientos y sentimientos incómodos en su mente.